tema bien interesante que plantea una serie de desafíos. Para el 2050, 1 de cada 3 chilenos será un adulto mayor. Más del 16% de la población corresponde a este segmento. ¿Es parte de la radiografía de adultos mayores en Chile? Bueno, ¿cómo responde nuestra sociedad y el Estado a las necesidades de la tercera edad? Vamos con Andrea Pino, que tiene una entrevista al respecto. ¿Cómo estás, Andrea? Buen día. ¿Cómo están? Muy buenos días. Se han anunciado 8 medidas para aliviar el gasto mensual de los adultos mayores por parte del gobierno. Para abordar este tema, la radiografía de los adultos mayores, las medidas que se están tomando, estamos junto al ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel. Ministro, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy bien, más helado está, así que estamos aquí aguantando el frío, pero mucho gusto. Ministro, preguntarle de inmediato sobre esta radiografía, ¿de dónde salen todos estos datos respecto de los adultos mayores? ¿Cómo se recoge esta información y qué medidas se van a adoptar al mediano y largo plazo? Mira, aquí hay mucha información que hemos recopilado de la CACEN, del censo, de los registros sociales de hogares, que fue usada para la agenda social en general. Aquí toda la información que necesitamos para calcular cuántas pensiones, toda la estrategia de remedios, todo lo que estamos trabajando en la agenda social, tuvimos que levantarla y cruzarla. Y aparecieron datos súper interesantes, como decía Gonzalo. Uno, quizás el más relevante, que si el año 90 uno de cada 10 chilenos era adulto mayor, nos estamos acercando a que uno de cada 5, y en el 2050 vamos a ser cada uno de 3. Y algo que se le ha dado poco relevancia es que es una de las sociedades del mundo que más rápido ha ido envejeciendo. Si bien en Europa y otros países las sociedades envejecieron progresivamente, nadie lo ha hecho tan rápido en 40 años. Y por lo tanto, esto es un fenómeno social que tiene que ser tratado de manera distinta, y eso es parte de lo que anunciamos ayer. Esas 8 medidas para aliviar el gasto mensual, ¿en qué direcciones van? Mira, parten de dos diagnósticos a partir de esta radiografía. La primera y más fuerte es que cada día más los adultos mayores viven más, son un porcentaje más importante de la población y por lo tanto, y son más independientes o más autovalentes, se dice. El 85% de los adultos mayores dependen de sí mismos y por lo tanto la dependencia de sus propios ingresos es muy importante, y además al ser más pasan 3 cosas continuas. La primera, viven más solos. La segunda, la familia chilena, el 40% ya tiene un adulto mayor viviendo entre ellos. Y la tercera, muchos de estos adultos mayores son jefes de hogar porque son la principal fuente de ingreso. Entonces tenemos una debilidad estructural en que en realidad antes eran menos y eran personas que dependían de ingresos de terceros, hoy día dependen más de sus ingresos y había una urgencia de aumentar los ingresos, que eso ha sido el aumento de la pensión básica solidaria, es lo que estamos proponiendo en la reforma hoy día del sistema de pensiones, que aumenta inmediatamente las pensiones para mujeres y hombres una vez promulgada la ley, y eso ha significado también una estrategia desde el otro lado o la otra mano, que tiene que ver con que estos mismos adultos mayores tienen más costos en su vida al proyectarse más su año de vida. 3 costos fundamentales. La mayoría de ellos, el 40%, usa cotidianamente el transporte público y por eso desde el 1 de julio anunciamos que se va a reducir en la mitad el financiamiento del transporte público. Por lo tanto, van a pagar la mitad en todos los lugares de Chile, en todos los pasajes de Chile. Son dueños de sus casas, como viven solos, los que son autónomos son dueños de sus casas, por lo tanto se van a eximir las contribuciones para todos aquellos que tengan casas que valgan menos de 128 millones de avalúo fiscal y gastan mucho en medicamentos. Gente de 40, yo tengo 40 años, gasta en promedio 38.000 pesos en medicamentos, pero un adulto mayor en salud gasta entre 55.000 y 63.000 pesos. Por lo tanto, reducir el precio de los medicamentos hace que tengan más ingresos disponibles. Entonces, medidas concretas, estas 4 que te conté rápido son aumentar los ingresos, aumento de la pensión, el 50% de la pensión básica y el aumento entre 80 y 56.000 pesos hombres y mujeres de la pensión que reciben por el sistema privado, y disminución de costos, menos transporte, más baratos los remedios y urgentemente hacer desaparecer las contribuciones. Y después algo más profundo que tiene que ver con qué pasa cuando las personas son dependientes, el 15% que no puede moverse a sí mismo, y la incorporación de un seguro de dependencia y un seguro catastrófico que implica que en el caso de ser dependiente vas a tener un aumento que va entre 80.000 pesos y 50.000 pesos en tu pensión, y en el caso que sufras una enfermedad catastrófica vas a tener un monto máximo a gastar si es que no está cubierta por otras garantías como el AUGE y el GES. Y uno final, y con esto cierro las 8, súper importante, una estrategia para mejorar la calidad de vida. Cerca de 200 municipios en Chile han firmado un proyecto que se llama Ciudades Amigables, que hay un compromiso con la Organización Mundial de Salud de adaptar la ciudad para que los adultos mayores puedan vivir de la mejor forma y que la infraestructura esté preparada para ellos. Ministro, justo iba a ese tema, el tema de los municipios, porque dentro de lo que revela esta radiografía
día es que el 35,5% de los adultos mayores declara participar en organizaciones sociales, manteniéndose activos e integrados. El tema de la participación en comunidad es muy importante en los adultos mayores y muchos municipios impulsan precisamente programas que tienen que ver con eso, pero todavía no es suficiente, ministro. ¿Cómo se va a trabajar precisamente ese tema? Mira, ahí hay una gran noticia, hay como un mito urbano de esta idea de que los jóvenes son los que participan, los jóvenes son los que lideran los procesos sociales o la vida en comunidad, pero si uno hace la comparación, 1 de cada 5 jóvenes está organizado y 1 de cada 3 adultos mayores. Los adultos mayores son lejos el grupo etario que más participa en organizaciones, en clubes de adultos mayores, en juntas de vecinos. Las declaraciones bien impresionantes, cuando decimos un 35%, en el fondo la mayoría de los adultos mayores que son independientes, participan. Entonces hay una tremenda potencia societaria, esta idea de que cómo activamos las comunidades para nosotros, los clubes de adultos mayores son la esencia. Con el Senama y todo tenemos fondos abiertos y concursables, pero este año decidimos potenciar las organizaciones, es decir, ponerle recursos que permitan financiar estas organizaciones, hacer actividades concretas y también ser los principales organizadores de lo que hemos llamado la crisis de cohesión social, que es la crisis que hoy día vivimos, que se manifiesta, y voy a dar un dato más de los adultos mayores, es que si bien las expectativas de vida han subido hasta los 80 años, tenemos brechas sociales brutales que hacen que una persona que nazca en una comuna como esta viva 8 años más en promedio que alguien que nace en una comuna vulnerable. Y por lo tanto, ¿cómo trabajamos finalmente la equidad en los adultos mayores? Para nosotros es una estrategia distinta y nuestro principal grupo articulador de cómo llegar más directamente a los adultos mayores que más necesitan también son los clubes de adultos mayores. Esta radiografía que se recoge de varios, digamos, datos o de varias fuentes, ¿van a seguir elaborándola año a año? ¿Cómo se proyecta? Sí, la idea es, en el fondo, a partir de todo lo que estamos haciendo, estas 8 medidas y la reforma y la agenda social, también como Estado y como ciudadanía tenemos que prepararnos para este mundo que viene y por lo tanto había antes encuesta nacional de la juventud, habían datos específicos sobre mujeres, pero teníamos poca información específica sobre adultos mayores. Entonces el desafío más grande es que tengamos información dura, que es la que estamos construyendo, para poder hacer de mejor forma soluciones que lleguen directamente a las necesidades de los adultos mayores. A mí me criaron mis abuelos y parte importante de mi experiencia fue, no sabíamos mucho de ellos y lo mirábamos como gente que en el fondo estaba en el ocaso de su vida y se estaba acabando. En realidad lo que uno tiene que pensar hoy día es que cuando los adultos mayores o cuando la gente cumple 65 años está en la mitad de su vida, son protagonistas del presente, participan cívicamente, activamente en política, son aquellos que exigen calidad en el servicio público y por lo tanto cómo hagamos política pública para ellos es determinante también en cómo nos relacionamos con la ciudadanía. Por lo tanto ya no son este grupo que uno miraba como, algunos miraban como una etapa que estaba cerrándose, sino más bien uno tendría que decir, el Chile del futuro tiene cara de adulto mayor y por lo tanto tenemos que trabajar con información más asertiva y además pensar, que es lo que hemos hecho con la reforma particularmente de pensiones, que 2.400.000 de ellos dependen de su pensión, 1.600.000 dependen únicamente de la pensión que le da el Estado y por lo tanto este aumento del 50% y los aumentos que hagamos como gobierno después tienen que ser fundamentales. Cuando el presidente asumió, creó el programa Adulto Mejor en esa mirada. Queríamos ser un gobierno que fuera el que más hiciera por adultos mayores, pero para eso tenemos que construir mejor información. Bien, ministro, muchísimas gracias por la entrevista. Sin duda un tremendo desafío, porque uno dice 2050, parece muy lejano, pero dentro de ese grupo de adultos mayores seguramente estarán ustedes ahí en el estudio, yo misma, el ministro, así que sin duda un tema que no podemos seguir evadiendo o dejando para más tarde, porque todos vamos para allá, Gonzalo Carla. Sí, pues ya hay que preocuparse de los que vamos a llegar allá, pero de los que están hoy en esa etapa y que necesitan, claro, y necesitan políticas urgentes porque es una edad donde también se vive mucha precariedad. Muchas gracias al ministro Andrea y a ti también. A una buena jornada. Buen día. Nos vemos. Nos vemos. Buen día.